El amor se extinguió junto con el dinero que tu esposo te hizo perder. Ahora, tu vida es solo trabajar para pagar una deuda que no es tuya. Sos una flor marchita, ahogada en una rutina sin fin. Hasta que un hombre enigmático, que compra rosas todos los días, ignora a todas y te elige solo a vos. ¿Qué puede querer de alguien que ya no tiene nada que ofrecer? El chico de las rosas eligió una flor marchita para hacer su pedido. Vos elegí el botón de like para que esta historia no se marchite en tu feed. Una mujer vuelve a casa subiendo las escaleras de su edificio. Al abrir la puerta de su departamento, la escena que encuentra es familiar, pero no por eso menos devastadora. Un par de zapatos de hombre y otros de mujer tirados en el piso, una luz roja que irradia desde el interior y el sonido inconfundible de una intimidad ajena. Es como una pesadilla recurrente, una que ya viviste antes, quizás en alguna película. Pero la cruda verdad es que una vez que presencias la infidelidad de tu pareja, el camino de regreso es imposible. Nada vuelve a ser lo mismo. De repente, la mujer se despierta agitada. Fue todo un sueño, la misma pesadilla recurrente donde su esposo le engaña con otra. Se frota los ojos, revisa su celular y se da cuenta de que su descanso casi termina. Con su delantal de cocina puesto, se prepara para volver al ruedo. Justo cuando está por salir, su jefe la detiene. Le entrega un sobre, el adelanto de su salario, 1,5 millones de wones que ella había pedido. El jefe, con un tono que mezclaba queja y aprecio, le confiesa que le molestó tener que retirar el dinero de apuro, pero que la valora mucho, casi como familia, por su dedicación al trabajo. Ella agradece con una reverencia. El jefe aprovecha para preguntarse si sus problemas de plata persisten. Ella, Jaesu, confirma con un suspiro que sí, que con los altos intereses es casi imposible saldar las deudas. Luego, el jefe indaga sobre su esposo, Hagi, quien supuestamente había conseguido empleo. Jaesu explica que Hagi sigue de aprendiz y sus ingresos son escasos, pero asegura que está trabajando duro y que la situación mejorará. El jefe asiente, remarcando que si ella se esfuerza tanto, Hagi también debe hacerlo. Sin más, ambos deciden volver al trabajo para el cierre. De vuelta en su puesto, Jaesu atiende a los clientes. Entre pedidos de más panceta de cerdo y la rutina del local, uno de los clientes nota que ella no ha comido nada mientras cocina. Cuando le preguntan al respecto, Jaesu sonríe y responde que está bien, que con solo verlos comer a ellos ya se siente satisfecha. El ambiente se relaja con risas, y uno de los comensales, en tono de broma, le ofrece alimentarla mientras ella termina su jornada. Bien, que con solo verlos comer a ellos ya se siente satisfecha. Mientras la gente alrededor disfrutaba de su comida, Jaesu no puede evitar fijarse en las parejas jóvenes que entran y salen. Los ve felices, alimentándose mutuamente, sus ojos, y es que, desde que tiene uso de razón, Jaesu no ha tenido un respiro. Desde muy joven, apenas casada y sin el apoyo de sus padres, tuvo que hacerse cargo de todo. Y eso incluía, claro, las deudas. Deudas que, por cierto, tenían un origen bastante amargo. En un recuerdo que la persigue, vemos a Hagi arrodillado pidiéndole perdón. Él se disculpaba por algo, diciendo que no le había salido bien lo que intentó para animarla. Pero Hagi, con el corazón apretado, solo tenía una pregunta. ¿Cuánto dinero tomaste prestado a mi nombre? Hagi, sorprendido, se atrevió a preguntar si lo perdonaba, y en un abrazo forzado, ella cedió. En ese momento, cuando se enfrentó a la deuda, Jaesu no sintió tristeza ni depresión, solo una extraña calma, pensando que con esfuerzo algún día la pagaría. Pero muy de vez en cuando, esa ola de emociones la golpeaba con fuerza, y las ganas de llorar eran incontenibles. Al fin y al cabo, las deudas seguían ahí, y con ellas, la chispa de su amor por Hagi se había apagado más rápido que la luz. En la tristeza de su pequeño departamento, rodeados de botellas vacías, la realidad era cruel. Un día, mientras trabajaba en la florería, la puerta se abrió con un tintineo. Entró el chico de las rosas, como lo llamaban las chicas. Era un hombre bastante atractivo que compraba rosas todos los días. Su joven compañera de trabajo, toda ilusionada, se ofreció a atenderlo. Jaesu la miró, notando su juventud y su brillo, mientras ella misma seguía ocupada arreglando los ramos.
Pero entonces, el chico de las rosas hizo algo inesperado. En lugar de dirigirse a la chica emocionada, golpeó suavemente el mostrador y, con la mirada fija en Haesu, dijo: «Quiero hacer un pedido. Por favor, toma mi orden». La joven compañera se quedó con la boca abierta, pensando: «¿Qué demonios?». El pedido no era para ella. A Haesu le parecía que el chico de las rosas no solo era lindo, sino también un tipo raro, porque compraba rosas todos los días. Cuando ella le preguntó si era un ramo de rosas lo que quería, él le sonrió y le dijo: «¿Te acordaste? Me alegro». La simple interacción la dejó con una extraña sensación. Mientras preparaba el ramo, Haesu no podía evitar pensar en su vida. Creía que existían dos tipos de personas: los protagonistas, que vivían rodeados de lujos y atención, como ese cliente atractivo, y los extras patéticos, como ella, que pasaban desapercibidos en una historia que a nadie le importaba. Se sentía como una figura insignificante en su propia existencia, siempre en segundo plano. El chico de las rosas se fue, pero su presencia inusual había dejado una huella profunda en Haesu, que estaba demasiado centrada en su trabajo y en sus problemas con Hagi para notar algo más. Su joven compañera, en cambio, estaba emocionada. «¿Vos viste eso?», le dijo a Haesu. «¿Estaba ahí y solo te pidió a vos que le tomaras el pedido? Pensé que era un fantasma. Creo que vino por vos. Solo viene por las mañanas cuando vos trabajás y nunca nos habló a mí ni al jefe». Haesu, sorprendida, respondió: «¿Pero es la primera vez que lo veo?». Su compañera no lo podía creer. «¿Qué? Dios mío, ¿cómo pudiste no ver a un tipo así que viene a comprar flores todos los días? Ya pasaron varios meses». Haesu solo pudo murmurar un «¿Es así?». La amiga suspiró, reconociendo el horario agotador de Haesu, pero insistió: «Igual, en mi opinión, creo que ese chico está interesado en vos». Haesu trató de evadir el tema. «Deja de decir tonterías y ponete a trabajar». Pero su compañera no se dio por vencida. «No son tonterías. ¿No viste cómo te miraba antes? Solo te miraba a vos». Haesu bromeó, preguntándose si el joven había tomado alguna medicina para viejas, señalando que él parecía 10 años más joven. Su compañera le explicó que la tendencia ahora era que hombres más jóvenes salieran con mujeres mayores, y agregó: «¿Quién sabe? Quizás está realmente interesado. Después de todo, sos muy linda». Haesu, con un tono melancólico, respondió: «Supongo que toda la gente linda está muerta, si a mí me consideran linda». Su amiga insistió que era verdad y que la gente se lo decía. Haesu reflexionó sobre cómo esos cumplidos se sentían como mentiras bonitas para hacer sentir mejor a una pobre señora, y que en el fondo eran más incómodos que agradables. Le resultaba un poco irónico, ya que, no siendo amada por su propio marido en casa, era de otros de quienes escuchaba esas palabras. Su compañera, sin inmutarse, le animó: «Haz lo mejor que puedas, ustedes dos podrían ser una buena pareja». Pero Haesu, con la mirada perdida, la interrumpió: «Tengo un hombre». La sorpresa de su amiga fue total, exclamando un «¿Eh?», de puro asombro. «Sí, en serio», le contestó Haesu, confirmando su situación. Su amiga, que no podía creer lo que escuchaba, soltó: «¡Wow! No tenía ni idea. Me lo tendrías que haber contado antes. Así que tenés marido». Pero Haesu, mientras arreglaba una flor, pensaba para sus adentros que quizás ese matrimonio no duraría mucho más. Mientras tanto, en su casa, Hagi, el esposo de Haesu, llegaba después de un día de trabajo. Apenas cruzar la puerta, y sin saludar, se quejó de lo cansado que estaba y le exigió un vaso de agua, aclarando que no quería agua simple, sino algo hervido. Haesu, ya exhausta, le dijo que tenía té de cebada, pero que aún no se había enfriado. Él, sin importarle mucho, solo dijo que iba a bañarse. Un rato después, Hagi salió de la ducha, se secó el pelo y encontró a Haesu durmiendo, agotada, sobre la cama. Se sentó a su lado, la observó y empezó a pensar en cómo, a pesar de que ella no parecía hacer ejercicio, su figura se mantenía. Se decía a sí mismo que, aunque un amigo se había jactado de una mujer más joven, Haesu tenía lo suyo. Y le daba un pase porque siempre usaba ropa holgada. De forma intrusiva, intentó acercarse a ella, pero Haesu ni se inmutó. La falta de respuesta lo irritó. «¿Por qué no reaccionás cuando te toco? No sos una muñeca de madera», pensó con enojo.
se frustró con su insensibilidad y le exigió que reaccionara de alguna manera, mientras se preguntaba si ella creía que era la única que trabajaba, ya que él también tenía sus empleos de medio tiempo. Finalmente, se dio por vencido, se acostó a su lado, maldijo en voz baja y se quedó quieto, sintiendo que no valía la pena esperar nada de ella. Pero la jornada de Jaesú no terminaba ahí. Cuando el despertador marcó las 6 de la mañana, ella se levantó sigilosamente. La florería no abría hasta las 8, pero Jaesú tenía que preparar el desayuno para Hagi, y lo hacía con un cuidado extremo para no despertarlo con el ruido de la cocina. Él no comía sin sopa y detestaba que le recalentaran la comida, así que Jaesú le hacía una sopa fresca cada mañana, por más sencilla que fuera. Al terminar de preparar el desayuno para su marido, Jaesú salió de casa con el estómago vacío. De camino al trabajo, saludó a una vecina. Ya en la florería, mientras se ponía el delantal, su estómago rugió con fuerza. Un suspiro de resignación se le escapó. «Aguantemos hasta el almuerzo», se dijo, mientras las puertas de la florería se abrían para recibir a los primeros clientes del día. Y entre ellos, puntual como siempre, entró el chico de las rosas, ese cliente atractivo que desde hace meses solo compraba cuando Jaesú estaba en el mostrador. Ella, casi por inercia, le preguntó si venía por flores, y él, con esa voz baja y educada que le hacía cosquillas en los oídos, confirmó su pedido habitual, un ramo de 10 rosas. Mientras Jaesú preparaba las flores, su estómago volvió a rugir, esta vez con más fuerza, haciéndola morir de vergüenza. Aunque intentó disimular, el hombre la miró fijamente desde el otro lado del mostrador. Momentos después, con el ramo en mano y una taza de café en la otra, el chico de las rosas se despidió y salió por la puerta. Pero Jaesú, al volver la vista al mostrador, notó un paquete sobre la superficie. ¡Un sándwich! ¿En serio no lo había escuchado antes? Corrió tras él llamándolo con prisa. «¡Disculpe! ¡Olvidó su sándwich!». El hombre se detuvo y, mirándola sorprendido, le ofreció el paquete. «Es un regalo, por favor acéptalo», le dijo, y aunque Jaesú intentó rechazarlo, él la detuvo agarrándole suavemente la muñeca. «No puedo, si me das algo así», empezó ella. Pero él, con una sonrisa que la desarmó, le interrumpió. «¿Por qué no? ¿Es porque no tenés nada para tomar con él?». La pregunta la dejó sin palabras, mientras el chico de las rosas se retiraba, dejando a Jaesú con el sándwich en la mano y el corazón dando un vuelco. Y como si fuera poco, a la comida le sumó un café, confirmando que su interés iba más allá de un simple gesto de lástima. De vuelta en la florería, la amiga de Jaesú no tardó en señalar lo obvio. No había manera de que eso no fuera un claro signo de interés romántico. Pero Jaesú, aferrada a su propia percepción de extra en su vida, no podía creerlo. Se miró en el reflejo de la ventana y vio a una mujer agotada, sin maquillaje y con la piel manchada, preguntándose si el joven la veía con tanta pena como para regalarle comida y bebida. Pensaba que sus acciones eran más caridad que otra cosa, reforzado por el recuerdo del ruido de su estómago vacío. Sin embargo, una pequeña voz en su cabeza se preguntaba, ¿y si de verdad le gustó? De inmediato, su mente la empujaba a trazar una línea, a poner distancia, aunque fantasear con esa posibilidad, por más remota que fuera, hacía su rutina un poco más llevadera. Su amiga, ajena a los tormentos internos de Jaesú, volvió a la carga. «¿Qué vas a hacer ahora, Uni? Dijiste que tenías novio. ¿Vas a rechazar las rosas? ¿O capaz te vas a ir con él?». Jaesú, con la mirada perdida, corrigió a su compañera. «No es mi novio, es mi esposo». La revelación dejó a la amiga asombrada y pidiendo disculpas. En ese momento, la mente de Jaesú viajó al pasado, o más bien a una cruel realidad que vivía puertas adentro. «No lo hagas tan obvio», le decía Hagi con un tono molesto. «Nos separamos hace tiempo, solo llámame esposo en casa». Él se quejaba de que ella anduviera contando sus problemas a todo el mundo y que vivir con su exmujer, después de lo que él consideraba un divorcio, no era algo de lo que presumir. Jaesú, en el presente, cortó la conversación de tajo. «Sí, es mi esposo, así que dejemos de hablar de esto».
Mientras tanto, en una oficina, el desconsiderado Hagi, ahora llamado Min-chul, trabajaba tranquilo. Una colega, Ari, se acercó a él con un café, llamándolo con dulzura. «Min-chul, toma un café mientras trabajas». Él la miró, luego al vaso con una nota que decía «Demos lo mejor hoy», y esbozó una sonrisa. Ari se fue contenta tarareando. La narración no dudó en señalar, Ari es realmente linda, dejando en claro el contraste con la realidad de Hae-soo. Mientras Ari se alejaba, feliz con su pequeña victoria, los colegas de Hagi seguían charlando en el pasillo. Uno de ellos comentó lo joven que era Ari, apenas 25 años, y lo lindo que era eso. Hagi, un poco alejado, parecía molesto por los comentarios típicos de gente grande sobre la juventud, pero la charla continuó. Los compañeros notaron lo encantadora que era Ari y cómo parecía especialmente interesada en Hagi, diciendo que su mirada cambiaba cuando lo veía. Incluso contaron que Ari había rechazado otras propuestas, como si solo él le interesara. Entonces, el colega se dirigió directamente a Hagi, recordándole que tenía 33 y era soltero, un buen momento para conocer a alguien. Hagi, sin dudarlo, afirmó que sí, que era soltero. «Dale una oportunidad, ¿no te parece Ari muy linda?» Hagi hizo un gesto pensativo, como si la idea no se le hubiera ocurrido, y se preguntó para sí mismo, ¿debería? Mientras tanto, en casa, la realidad era otra. Hae-soo estaba doblando ropa en el suelo, y Hagi, recostado, la miraba con desinterés. Cuando ella le preguntó cómo le iba el trabajo, él le respondió con frialdad, «Ya te tardaste en preguntar». Se quejó de que ella lo estaba regañando mientras él intentaba descansar, y sobre el tema de casarse de nuevo, le dijo que era todo de lo que ella hablaba y que lo haría cuando las deudas estuvieran saldadas. Con un tono condescendiente, le preguntó a Hae-soo cómo podría vivir sin él, advirtiéndole que los hombres se van cuando las mujeres molestan demasiado. Pero la conversación no terminó ahí. Hagi, con una sonrisa forzada y rodeando a Hae-soo con el brazo, le dijo que necesitaba dinero para sus gastos. ¿Para qué? Para un perfume. Explicó que ahora que estaba trabajando, veía a muchos hombres arreglados, incluso mayores, usando colonia, y que él no quería ser el único en la oficina que oliera a hombre viejo. Quería una marca de tienda, nada barato. Cuando Hae-soo preguntó cuánto necesitaba, él respondió, unos 200,000 wones. Y ante cualquier señal de duda o resistencia de ella, Hagi se molestó, dándose la vuelta y diciendo, «Está bien, olvídalo, si no quieras dármelo, no lo hagas, maldita sea». Más tarde, Hae-soo estaba sentada en su escritorio, repasando las cuentas. Los gastos de Min-chul por su nuevo trabajo, como un traje y zapatos, habían sido considerables. Se dio cuenta de que, sin importar cuánto ahorraran, seguían en números rojos. Con un suspiro agotado, Hae-soo se levantó. Necesitaba trabajar aún más. Encontró un viejo sobre en su abrigo. Ya trabajaba los fines de semana en el motel por la tarde, pero pensó que si tomaba un turno nocturno en la tienda de conveniencia, no se superpondría. «Solo necesito dormir menos», pensó con resignación, volviendo a su escritorio para seguir calculando y planeando su implacable rutina para intentar saldar las deudas que Hagi había generado. Para ella, cada jornada era un rompecabezas de 24 horas que desarmaba y rearmaba, llenando cada hueco con trabajo, con la única misión de saldar las deudas de Hagi y construir la ilusión de una familia feliz. Se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa imagen, esa farsa que la dejaba exhausta y vacía, mientras cada paso la alejaba más de la puerta de su propia casa hacia otro turno, otro empleo. Mientras tanto, en un callejón iluminado por luces de neón, el misterioso chico de las rosas charlaba con su amigo, Beom Tae-ha. Su amigo se sorprendía porque no era normal que lo invitara a cenar, menos a un lugar ruidoso como el samgyeopsal al que se dirigían. Le preguntó si estaba seguro, si realmente le gustaba la idea. El chico de las rosas, que normalmente evitaba los lugares concurridos, solo atinó a decir que era lindo recibir atención. Su amigo, extrañado, le comentó que últimamente se lo veía más contento, algo raro en él. En el ruidoso restaurante, Hae-soo trabajaba con su delantal, escuchando a los clientes hablar. Un hombre, con una cerveza en la mano, lanzaba comentarios sobre las mujeres y el matrimonio, diciendo que si la esposa era sabia y cariñosa, naturalmente ganaría plata y se sacrificaría por la familia.
Otro, con una mirada pensativa, reflexionaba sobre cómo los hombres siempre buscan la emoción y la diversión, y que no siempre son lo suficientemente cariñosos con sus esposas, dejando de lado la apatía que se desarrolla con el tiempo. Esas palabras resonaron en Jaesu, que en un instante se vio sumida en recuerdos. Cerró los ojos y se transportó a una imagen lejana. Ella y Hagi, tomados de las manos en una calle iluminada, riendo, sus miradas llenas de un amor genuino y tierno. Solían ser así de afectuosos, pensó con un nudo en la garganta, sintiendo el dolor del contraste con su presente. ¿No fui lo suficientemente sabia o cariñosa?, se preguntó, mientras la imagen se desvanecía en la penumbra de su propia desilusión. Un grito la sacó de su trance. «¡Señora Jaesu, tenemos clientes!». Apresurada, volvió a la realidad y se dirigió a la puerta para recibir a los nuevos comensales. «¿Cuántos son?», preguntó automáticamente sin levantar la vista. Cuando lo hizo, se quedó inmóvil. Entre el grupo de jóvenes que entraba, estaba él, el chico de las rosas. Sus ojos se encontraron y por un momento el ruido del restaurante se desvaneció. Él la miró fijamente, con esa calma que la desarmaba. «¿Rosas?», pensó Jaesu, haciendo la conexión entre el hombre de la florería y el cliente que ahora aparecía en su otro trabajo, en un entorno completamente distinto. Mientras atendía a un grupo de clientes, Jaesu intentaba enfocarse en su trabajo, la rutina agotadora del restaurante. Era solo otra noche más sirviendo samgyeopsal, pero sus ojos no podían evitar desviarse hacia la mesa donde estaba él, ese cliente tan particular, sentado con un par de amigos. Ella, ajena al mundo a su alrededor, se sentía extraña. Recordaba cómo, en la florería, su compañera le había insistido que el tipo la visitaba todos los días, que le compraba rosas para impresionarla. Jaesu, en ese momento, lo había descartado por completo. «No me interesa esa clase de atención», había pensado, sintiendo una mezcla de incomodidad y vergüenza, incapaz de mirarlo directamente. Mientras tanto, en la mesa del chico de las rosas, una de sus acompañantes, Jeji, le preguntó a su amigo Beom Taeja por qué no estaba comiendo. La conversación pronto derivó a la misma Jaesu. La chica notó las miradas del chico de las rosas y preguntó con picardía si la camarera era su novia, diciendo que hacían buena pareja y que el ramo de flores que él solía comprar seguro era para ella. Beom Taeja, por su parte, se sentía un poco ajeno a esos comentarios de gente más joven. El chico de las rosas suspiró, su mente fija en Jaesu. «Na Jaesu, tenés que recomponerte», pensó, una frase extraña para alguien que apenas la conocía. Jeji, sin filtro, siguió cargando contra Beom Taeja por mirar a la otra, soltando comentarios crudos sobre sus intenciones. «Ese tipo solo te busca para lo que ya sabes», le dijo, con una frase vulgar que no dejó a nadie indiferente. El ambiente se puso tenso. Beom Taeja intentó defenderse, sorprendido por la agresividad de Jeji. Pero el chico de las rosas intervino discretamente, dándole una patada por debajo de la mesa a su amigo para que se callara. «Se te está quemando la carne», le dijo, desviando la conversación con una calma que lo hacía aún más enigmático. Jeji refunfuñó, dándose cuenta de que el chico de las rosas iba en serio con su interés. Beom Taeja, intrigado, finalmente le preguntó por qué miraba tanto a Jaesu. Él, con una sonrisa enigmática, respondió: «¿No es obvio? Nos conocemos». La sorpresa de su amigo fue evidente. «¿Qué demonios? Ya me imaginaba algo, ¿pero de verdad la conoces?». Mientras tanto, una imagen inquietante revelaba una habitación lujosa pero desordenada, con pétalos de rosas rojas esparcidos por todas partes, como si una tormenta emocional hubiera pasado por ahí. Una pista visual que sugería que la historia del chico de las rosas era mucho más compleja de lo que parecía. Lejos de ese misterio, Jaesu, exhausta, volvió a su rutina solitaria. En casa, mientras doblaba la ropa, encontró un agujero en una de sus prendas, un pequeño detalle que reflejaba el desgaste y la fragilidad de su propia vida. Decidió coser el agujero en su ropa, aunque sabía que Hagi se iba a enojar por eso. Pero antes de que pudiera descansar, su esposo se levantó de la cama, miró la prenda que estaba remendando y con una mezcla de desprecio y fastidio le dijo que era patético que quisiera seguir usando algo así.
¿Estás queriendo que te compre ropa nueva ahora? Olvídate, soltó Hagi, antes de añadir que a los hombres no les gustaban las mujeres lastimosas como ella. Su voz, fría y distante, continuó. No me gusta la ropa interior gastada ni estirada, me hace sentir viejo. Y la verdad, todo esto me recuerda a vos. Hae-Soo solo pudo agachar la cabeza, mientras en su mente resonaban las palabras del chico de las rosas, esas que quizás no entendió del todo o que prefería no recordar. Hagi la tomó por sorpresa con un abrazo brusco, pero sus palabras seguían siendo puñales. Hae-Soo, no tenés encanto, no tenés humor, no sabés nada de hombres, y a pesar de todo eso, todavía vivo con vos, le lanzó, como si le hiciera un favor. Ella, agotada, solo pudo asentir, aceptando esa realidad amarga. Afuera, el invierno golpeaba las paredes de su pequeño apartamento semisótano, un reflejo gélido de la vida que compartían, ordinaria, monótona, pero llena de desafíos. Por su parte, Hae-Soo se aferraba a la idea de que podía soportarlo todo por Hagi, una esperanza desgastada que la impulsaba a seguir adelante. Al día siguiente, el pronóstico de lluvia la hizo pensar en los paraguas. Abrió uno que parecía en buen estado, y luego tomó el otro, que se rompió al intentar abrirlo. Aún funciona, se dijo, decidiendo que ese sería su paraguas. Dejando el otro, el intacto, para Hagi. Un pequeño gesto más en su larga lista de sacrificios diarios. Mientras tanto, en la oficina, la colega de Hagi, Ari, lo abordaba con una sonrisa. Inventó que iba por café, pero al llegar a la cocina, fingió que no encontraba el café instantáneo. De repente, soltó un grito y se aferró a su brazo. ¡Hay un bicho ahí!, exclamó, con una sonrisa disimulada. Hagi, con una mueca de diversión, le preguntó si le tenía miedo a los bichos, a lo que ella, en un claro intento de coqueteo, respondió que sí, que les tenía pánico. La dinámica entre ellos era evidente, un juego de seducción que Hae-Soo, sumida en su propia realidad, ni siquiera imaginaba. Hagi disfrutaba cada instante de la atención de Ari. Él pensó que ella era tierna y que esa actuación era un soplo de aire fresco en comparación con Hae-Soo, a quien no se le inmutaba un bicho. Este juego de coqueteo lo hacía sentir importante y hasta le daba sentido a ir a trabajar. Mientras tanto, en la florería, la compañera de Hae-Soo se dio cuenta de que el chico de las rosas estaba tardando. Para Hae-Soo, ver ese rostro lindo era uno de los pocos consuelos en su rutina agotadora. Y como si lo hubieran invocado, él apareció por la puerta justo en ese momento. Su compañera, que ya conocía la rutina de su cliente misterioso, lo atendió de inmediato y con una mezcla de picardía y admiración, le dijo que ni siquiera había tenido tiempo de mirarlo bien. Horas después, al salir del trabajo, Hae-Soo se encontró con una lluvia torrencial. Su primer pensamiento fue para Hagi, esperando que él se hubiera llevado su paraguas. El de ella, un paraguas viejo y barato, se rompió al intentar abrirlo, dejándola empapada y lamentándose por no haber comprado uno nuevo antes. Pensó en llamar a Hagi, pero lo descartó rápidamente, sabiendo que él se molestaría y que ya tenía suficiente estrés con su nuevo trabajo. Decidió que lo mejor sería esperar a que la lluvia bajara, resignada a su suerte, sintiendo el peso de su pobreza. Pero justo cuando la desesperanza la invadía, el chico de las rosas apareció de nuevo, como si supiera que lo necesitaba, y le ofreció compartir su paraguas. Con una sonrisa, le preguntó dónde vivía. Ella intentó negarse, asegurando que vivía lejos y que él podía seguir su camino. Pero el chico de las rosas no la dejó. Le insistió que no la dejaría sola bajo la tormenta, que iba a llover hasta el amanecer y que lo mejor era compartir el paraguas. Hae-Soo entendió que no tenía otra opción. La situación la obligaba a aceptar su amabilidad. Así, terminaron caminando juntos bajo el mismo paraguas. Para su sorpresa, el silencio no fue incómodo. El sonido de la lluvia lo llenaba todo. Mientras andaban, Hae-Soo notó que él iba a un paso inusualmente lento para su altura, algo que la hizo pensar en Min Cheol, su esposo, quien también era alto, pero con él siempre se quedaba atrás. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba siendo considerado con ella. En medio de la caminata, Hae-Soo se atrevió a preguntar, un poco a la ligera, si no le preocupaba que su novia se enojara por verlo con otra. Se refería a Jeji, la chica que había visto con él en el restaurante. Con total calma, el chico de las rosas le respondió que Jeji no era su novia, que era solo una amiga. Y aunque ella le dijo que le creía, una voz en su cabeza se preguntaba por qué sus palabras sonaban tan extrañas.
Un auto pasó a toda velocidad, salpicándolos con el agua de la lluvia. El chico de las rosas se disculpó, explicando que se había movido rápido para protegerla de la salpicadura. Hae-su, medio aturdida, le dijo que estaba bien, pero al mirar con más atención se dio cuenta de algo. La mitad del abrigo del chico de las rosas estaba completamente empapada, mientras que a ella ni una gota le había caído. Era evidente que él se había sacrificado para mantenerla seca. Esto la hizo pensar. Nadie haría algo así por un completo desconocido, se dijo. No es mi imaginación, él tiene algún tipo de interés en mí. Decidida a poner un límite, Hae-su se giró y le preguntó directamente, ¿por qué sos tan amable conmigo? Él, con una sonrisa enigmática, le confesó que tenía sus motivos. Solo quiero conocerte, le dijo. Hae-su lo pensó. Aunque se sentía extraña por su interés, ella misma, con una vida llena de deudas y problemas, no se creía merecedora de esa atención. No, gracias, pensó, sin decirlo en voz alta. Él, por su parte, le preguntó por qué lo rechazaba, señalando que era joven y popular. «Si soy así, ¿por qué no podría llevarme bien con una mujer mayor?», le respondió él. Hae-su insistió, «No podés, así que pará». Cuando llegaron a su casa, Hae-su le agradeció el día, pensando que ya era hora de que se despidieran. Pero él le hizo una última pregunta, «¿Vamos a seguir siendo extraños?». Ella, sin dudarlo, respondió, «Sí, sigamos siendo extraños». El chico de las rosas, para su sorpresa, solo asintió, dijo que había escuchado bien y se dio la vuelta para irse. La lluvia seguía cayendo mientras él se alejaba. Hae-su lo vio irse y no pudo evitar pensar que se había rendido demasiado fácil, casi como si eso fuera parte de su plan. Mientras subía las escaleras de su casa, se preguntaba por qué alguien como él, tan joven y aparentemente exitoso, se interesaría en alguien como ella. Tal vez solo era curiosidad o porque él era joven. Al entrar, se dio cuenta de otro detalle. El chico de las rosas, cuyo nombre era Min Cheol, había dejado su paraguas mojado en la entrada. En ese momento, su mente se llenó con las voces de otros, quizás la de su esposo Hagi o las de otros hombres. Cuando se trata de hombres, todo depende de las mujeres. Y si su esposa es sabia y amable, entonces el hombre tiene que ganar el dinero y hacer sacrificios por la familia, ¿verdad? Esos pensamientos machistas y las expectativas sobre ella resonaban, dejándola en un mar de dudas. Esos pensamientos machistas y las expectativas sobre ella resonaban, dejándola en un mar de dudas. A pesar de todo, Hae-su salió bajo la lluvia, decidida a encontrarse con Hagi. Pero el destino, o la propia hipocresía de su esposo, tenía otros planes. Cuando intentó llamarlo, solo encontró la frustrante respuesta de un teléfono apagado. Fue entonces cuando lo vio. Hagi, bajo un paraguas compartido con Ari, su colega coqueta. La imagen era clara, él la había ignorado para estar con otra. Ari, ajena a la situación, le preguntó a Hagi si había venido a buscarla, con una sonrisa dulce. Hagi, con una incomodidad evidente pero disimulada, presentó a Hagi no como su esposa, sino como su familia o una pariente cercana. Hae-su se quedó helada, viendo cómo su marido la minimizaba frente a su interés. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Mientras se despedía de Ari, ésta se refirió a Hagi con un nombre que resonó en el alma de Hae-su, Min Cheol. En ese instante, el mundo de Hae-su se desmoronó. El amable chico de las rosas que la había protegido de la lluvia, el hombre enigmático que mostraba un interés tan genuino y que ella había rechazado por sentirse indigna, era el mismo Hagi, su esposo abusivo. La verdad se reveló con la crueldad de una puñalada. Min Cheol, con una sonrisa forzada, intentó disipar el malentendido, minimizando la situación con Ari y, de paso, reprendió a Hagi por su expresión, acusándola de ser vergonzosa y de pensar que toda relación entre hombres y mujeres se reduce a la atracción. Era el Hagi que ella conocía, el manipulador y despectivo, saliendo a la luz bajo la fachada de Min Cheol. Pero luego, con una voz baja que solo ella escuchó bajo el paraguas, le soltó una frase que la dejó aún más perpleja. «Quiero acercarme a vos». Hae-su lo entendió todo.
La oportunidad que había desechado, pensando que no era digna de alguien tan bueno como el chico de las rosas, ahora se revelaba como una trampa, una manipulación orquestada por su propio esposo. El dolor de la traición era doble. Más tarde, de vuelta en la florería, Jaesu y sus compañeras estaban agotadas por el trabajo. Ella, siempre dispuesta a sacrificarse, se ofreció a organizar el resto mientras las demás descansaban. En el fondo, Jaesu todavía se aferraba a la pequeña esperanza que le daba ver al chico de las rosas, ese oasis de amabilidad en su vida. Y como si la ironía no fuera suficiente, la campana de la tienda sonó anunciando la llegada de otro cliente. Para sorpresa de Jaesu, era él, Mincheol, el mismo hombre que acababa de romperle el corazón, pero ahora con su sonrisa enigmática y pidiendo ser atendido directamente por ella. Otro cliente. Para sorpresa de Jaesu, era él, Mincheol, el mismo hombre que acababa de romperle el corazón, pero ahora con su sonrisa enigmática y pidiendo ser atendido directamente por ella. Pero Mincheol no se detuvo. Simplemente pasó de largo, dándole una última mirada mientras le decía que iba a descansar. Jaesu, todavía en shock, apenas pudo preguntarle qué quería ordenar antes de que él se fuera, dejándola con un montón de periódicos viejos y una sensación de confusión y traición. Pasaron 2 semanas. La vida de Jaesu volvió a su rutina agotadora. Mincheol, ahora de nuevo en su papel de Heigi, seguía llegando tarde a casa o trabajando los fines de semana, a menudo con Ari cerca. Para Jaesu, todo era igual que antes, excepto por el hueco que Mincheol había dejado. Se convenció a sí misma de que su interés en ella había sido solo una curiosidad pasajera. Después de todo, cuando ella le había dicho que no podían ser conocidos, él había respondido con una obediencia extraña, desapareciendo de su vida de inmediato. Jaesu, al ver un mensaje de Heigi preguntando si llegaría tarde, pensó que era un alivio que sus sentimientos no hubieran sido profundos, porque las heridas de emociones intensas dejaban cicatrices imborrables. Pero incluso así, la preocupación seguía ahí. En el restaurante, mientras Jaesu atendía a los clientes, se preguntaba si Heigi había llegado bien al trabajo, ya que no lo había visto volver a casa la noche anterior. La rutina continuaba, los clientes pidiendo más y más, y la carne sizzling a la parrilla. En una de las mesas, un grupo de hombres de negocios comía y charlaba. Uno de ellos, un jefe que parecía haber pasado por un divorcio reciente, se alegraba de no tener que escuchar los regaños de su ex. Sus colegas le animaban a disfrutar de su segunda juventud y a buscar nuevas relaciones. El jefe, con una mirada lasciva, observó a Jaesu mientras ella se inclinaba para atender una mesa. Le pasó por la cabeza que ella sería una buena candidata para su segunda juventud, una mujer sencilla y sin lujos que seguro se sentiría halagada por su atención. Pensó que solo se llevaban unos 10 años y que, como cliente habitual, ella ya sabría quién era él. Con esa idea en mente, le exigió a Jaesu que le sirviera una bebida. Cuando otro empleado se ofreció, el jefe lo detuvo, insistiendo que quería que ella lo hiciera. Jaesu, incómoda, intentó excusarse, diciendo que era un restaurante normal, pero el hombre la presionó, preguntándole si no sabía quién era él. La situación se puso tensa y el dueño del restaurante, oyendo el alboroto, se acercó rápidamente a ver qué pasaba. El cliente, que estaba a los gritos con Jaesu y se jactaba de ser el futuro presidente de una empresa de tecnología, enseguida se quejó con él. Le recriminó que, a pesar de ser un cliente frecuente que ayudaba al negocio en tiempos difíciles, sus empleados lo trataban mal. El dueño, en un intento de calmar la situación, se disculpó y le ofreció más carne gratis, pero el hombre se negó. No solo eso, sino que le exigió al dueño que se arrodillara. Jaesu, que observaba la escena con una mezcla de impotencia y vergüenza, escuchó cómo el cliente la insultaba, denigrándola por su trabajo y le decía que tenía que aplastarle el ánimo. El dueño intentó defender a su empleada, recordándole al cliente que no podía tratar así a nadie. Pero el tipo, lejos de calmarse, se puso peor.
Empezó a amenazar con correr la voz entre otros dueños de negocios del barrio para que nadie volviera al restaurante, lo que sería un golpe durísimo para el local. Con la presión de ver a su jefe en una situación tan comprometedora y el futuro del restaurante pendiendo de un hilo, Hae-soo no lo dudó. Se arrodilló frente al cliente, pidiendo disculpas una y otra vez, asumiendo la culpa y rogándole que siguiera visitando el lugar. El dueño y los demás empleados la miraban con preocupación, intentando detenerla, pero ella ya había tomado su decisión. Una vez que el cliente se fue y con el restaurante vacío, el dueño le preguntó a Hae-soo por qué había hecho algo así, por qué se había humillado de esa manera. Ella le explicó que en esos días los negocios andaban mal, que perder a esos clientes significaría un desastre y que no podía permitirse causarle problemas a un jefe que siempre había sido tan bueno con ella. El dueño suspiró, reconociendo lo difícil que era el mundo, lleno de gente complicada. Hae-soo, con una sonrisa forzada, le aseguró que estaba bien, y no era una mentira vacía. Desde muy chica había tenido que trabajar en todo tipo de cosas, pasando por muchas situaciones difíciles. Hubo noches de tristeza en las que no podía dormir, pero su corazón se había endurecido, acostumbrado a las heridas, lo que le permitía seguir adelante. Ya de noche, al salir del restaurante, el dueño le ofreció llevarla, pero Hae-soo se negó amablemente. Fue entonces cuando le reveló que había empezado otro trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia por las noches. El dueño se sorprendió, preguntándole cuándo descansaba, si acaso su cuerpo era de acero. Hae-soo le quitó importancia, diciendo que solo trabajaba los fines de semana. La preocupación del jefe era palpable. Finalmente, le preguntó directamente si tenía muchas deudas. Hae-soo bajó la mirada, sin poder ocultar la verdad. De repente, una imagen fragmentada y violenta irrumpió en su mente. Un cristal roto, voces desesperadas, un «¡Párense, por favor!». Se veían figuras con bates, golpeando cosas mientras ella, acurrucada en el suelo, suplicaba: «Les voy a pagar, solo deténganse». Era una pesadilla recurrente, el eco de un pasado que la atormentaba, la cruda realidad de la deuda que la obligaba a seguir luchando sin descanso. Pero no era la única pesadilla que la perseguía. A veces, Hae-soo recordaba aquel abrazo con su esposo, la voz de Hagi prometiéndole que si saldaba esa deuda, se volverían a casar. Una mentira dulce que la mantenía atrapada. Ahora, mientras caminaba sola por las calles en la oscuridad, cada sonido del viento en una puerta vieja la hacía pensar en los cobradores, pero aún así se aferraba a la idea de un futuro mejor, soñando que algún día la tranquilidad llegaría. Mientras Hae-soo se aferraba a su frágil esperanza, el cliente que la había acosado salía del restaurante, con una sonrisa de satisfacción que no escondía su malicia. Se sentía bien de haberla humillado, y ya planeaba cómo volver a verla, esta vez en privado, para quebrarle el espíritu. Pero su fantasía de poder fue bruscamente interrumpida. Una figura oscura lo golpeó, mandándolo al suelo confundido y preguntando quién había sido. Era Min-chul, el chico de las rosas, y como Hae-soo había descubierto, su propio esposo. Con una frialdad escalofriante, Min-chul lo levantó del pelo y le preguntó si sabía quién era, mientras se burlaba de su falta de borrachera. No contento con eso, lo desafió a golpearlo, con una sonrisa que helaba la sangre. El acosador, enfurecido por el desafío, se lanzó contra Min-chul golpeándolo en la cara. La sangre salpicó, pero Min-chul ni se inmutó. Lejos de dolerle, una sonrisa aún más sádica se dibujó en su rostro mientras se tocaba la herida. «Buen trabajo», dijo, casi felicitándolo por su propio golpe. Min-chul, con esa misma calma inquietante, volvió a preguntarle al hombre si sabía quién era. Cuando el acosador lo insultó, Min-chul respondió que esa era su oportunidad de averiguarlo. Levantó su camisa, revelando un físico trabajado y una actitud que claramente decía: «Acá el que manda soy yo».
Lejos de todo este drama, Heiso estaba en su segundo trabajo, en la tienda de conveniencia. Limpiaba las mesas con un cansancio que parecía no tener fin. Pero por lo menos, en la quietud de la noche, el trabajo era más tranquilo. Pocos clientes, un respiro. Podía descansar un poco. Justo cuando pensaba eso, la campanilla de la puerta sonó, anunciando una nueva llegada. Con una nueva llegada, Heisu, agotada pero atenta, soltó un bienvenido, casi por inercia. El recién llegado era un tipo encapuchado que le daba la espalda mientras miraba las góndolas. Pero algo en la forma en que se movía, o quizás la casualidad de encontrárselo, hizo que Heisu sintiera un escalofrío. «Oh», pensó, mientras su mente ataba cabos. ¿Podía ser? Sí, era él, el chico de las rosas, el mismo hombre que había visto en la florería, en el restaurante y ahora, por si fuera poco, en la tienda de conveniencia donde trabajaba de noche. La situación era rara. ¿Vivían en el mismo barrio o qué? No había nadie más en el turno nocturno, así que Heisu sabía que si él pedía algo, ella tendría que atenderlo. Intentó convencerse de que era un cliente más, alguien a quien debía tratar con la misma distancia que a cualquier otro. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Mientras se lo decía a sí misma, vio que él se acercaba al mostrador con una cajita de curitas en la mano. Y ahí fue cuando Haesu lo notó de verdad, su cara. Tenía marcas, golpes y rasguños. ¿Pero qué diablos le pasó?, se preguntó sorprendida. El chico de las rosas estaba herido. ¡Uf, qué final! El chico de las rosas está en todos lados. Así como él aparece cuando menos te lo esperas, activen la campanita para que les aparezca la notificación de mi próximo video. Y claro, suscríbanse para no perderse nada. Comenten qué manga quieren que analice. Hasta la próxima, cracks.